Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Legítima Defensa, segunda dosis, como todos los domingos. Buenas noches, Soledad, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Leandro? Muy bien, todo bien. Hoy vamos a meternos en nuestra mesa de análisis tradicional de todos los domingos en un tema también, otro de los temas que está incorporado dentro de la ley de urgente consideración, pero que es un tema más amplio que aquellos artículos que la ley incluye e impugna, porque están todos impugnados, los artículos del capítulo vivienda de la ley de urgente consideración. Nos vamos a poner a analizar, junto con invitados e invitadas, las políticas de vivienda que se vienen desarrollando desde marzo del año pasado y aquellas innovaciones o aquellas iniciativas que se aprobaron, se incorporaron dentro de la ley de urgente consideración y que están ahora por ser sometidas a referéndum si la Corte Electoral verifica el número necesario de firmas, todo lo cual parece que va a suceder y que, de hecho, la tendencia lo hace como un hecho certero en breve, porque faltan 84.000 firmas para que se alcance las 675.000 requeridas y faltan 145.000 firmas por validar, y como hasta ahora el descarte está en el 8%, se va a superar con creces, probablemente se va a superar en casi 50.000 firmas a las necesarias. Vamos a ver, de todos modos, en este último tramo de verificación qué es lo que suceda. Pero ya hay certeza, al punto que este viernes se realizó en la Torre Ejecutiva una charla técnica convocada por la Presidencia de la República a cargo de Rodrigo Ferrés, con periodistas, y en la charla técnica de la cual participó nuestro colega de Caras y Caretas, Ricardo Pose. Ferrés habló muy claro en su introducción de más de una hora de que la charla se estaba dando porque ya tenían la certeza también en Torre Ejecutiva de que las firmas estaban y que el referéndum será convocado probablemente en el primer trimestre del año que viene, marzo, abril del año que viene. Pero uno de los temas que está incorporado dentro de esta ley, que como hemos visto a lo largo de todas estas semanas, abarca una cantidad de temas o cantidad de capítulos del Estado, de las políticas públicas, es el de la vivienda. Entre ellos, algunos de los artículos o algunas de las regulaciones introducidas que generan ciertas novedades han generado polémica en las últimas semanas, como puede ser el régimen de alquileres sin garantía y la eventualidad o la posibilidad de desalojo expreso. Se ha discutido si eso es un régimen que favorece a los que tienen necesidad de alquilar pero no tienen garantía, o si en última instancia favorece a los propietarios porque les permite un mecanismo expedito para sacarse a la gente por mal pagador, o incluso cuando sea buen pagador, con un mecanismo mucho más rápido o acelerado del que actualmente existe. Pero de todo eso vamos a hablar en nuestra mesa de análisis. Nos acompañará la doctora Valeria España, que es abogada, especialista en temas de derechos humanos, también involucrada en la defensa de gente que hasta ha sido... Del derecho a la vivienda. Del derecho a la vivienda, ¿no? Hay gente que ha sido sometida a desalojos o a ese tipo de desahucios. Bueno, Valeria también ha escrito, ¿no? Escribe habitualmente en la diaria sobre este tema. Y nos acompaña hoy en esta mesa. También nos acompaña Cecilia Cairo, diputada del MPP, del Frente Amplio, ex directora del Plan Juntos, también fue directora también del Plan de Mejoramiento de Barrios en periodos anteriores y muy especializada en los temas de vivienda, que además tuvo la posibilidad de discutir en el Parlamento el articulado de la ley, tanto en comisión como en el pleno parlamentario. Y nos acompaña el arquitecto, seguramente también doctor, porque es de esos arquitectos me dicen que no es doctor, pero sí es profesor grado 5 de la Universidad de la República, ex decano de la Facultad de Arquitectura en 2 periodos, el arquitecto Salvador Esqueloto, titular de uno de esos talleres, porque en la Facultad de Arquitectura todos tienen talleres con nombre, bueno, Esqueloto tiene el suyo. También fue director nacional de vivienda y nos va a acompañar en la mesa del día de hoy. Así que si te parece, ya nos metemos en ella. Sí, señor.
Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Si nos están mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no se olviden de suscribirse al canal, poner me gusta, activar la campanita como buenos youtubers. Lo mismo pueden hacer en la fanpage de Facebook, pueden hacer también todos sus comentarios o compartirlos en su perfil. Como les digo siempre, si todavía no son socios o socias de la comunidad de Caras y Caretas, háganlo en carasycaretas.com.uy/socios o en el número, o pidiendo información en el número de WhatsApp que les ponen en pantalla. Ya nos acompañan los invitados e invitadas de hoy. Bienvenido, arquitecto Salvador Esqueloto. ¿Cómo te va? Bien, fenómeno. La verdad que muy contento de estar acá con ustedes. Qué bien. Tuviste, además de ser de toda tu trayectoria académica, tuviste la posibilidad de ser director nacional de vivienda, por lo cual me parece como muy importante abordar en forma integral las políticas de vivienda que se han venido desarrollando en este periodo y no solo las regulaciones introducidas en la ley de urgente consideración. Porque este gobierno inició o postuló en su campaña que iba a construir 60.000, ¿no? hasta 60.000 viviendas en este periodo, pero las cosas no parecen ir por ese camino, o por lo menos hasta ahora la información que nosotros tenemos, más bien hablan de cierta reducción. Con un recorte en el presupuesto importante, ¿verdad? Además, ¿Qué evaluación haces vos, así, mira, grosso modo? varias cosas. Supongo que también Valeria o Cecilia van a poder agregar o complementar. El capítulo de la LUC que habla de la emergencia en vivienda, una cosa un poco ya paradojal, tiene una cantidad de disposiciones, algunas de las cuales no se cuestionan en el recurso de referéndum. Básicamente se cuestiona un conjunto de artículos bastante numeroso que tiene que ver con un nuevo sistema de arrendamiento, que podemos hablar luego de eso, que está metido en esa ley ómnibus o ferrocarril. Es un ómnibus multiarticulado que tiene varias leyes adentro y bueno, además de tener una ley sobre la inclusión financiera, otra ley de educación, otra ley sobre aspectos vinculados a la seguridad y el derecho penal, hay una sobre el arrendamiento, que era un viejo proyecto que tenía el actual presidente de su época de legislador y que no había prosperado en su momento, sobre el cual creo que vale la pena detenerse. Pero este es un episodio, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son las disposiciones que a nuestro juicio son absolutamente inadecuadas o que desprotegen derechos que están contenidas en la ley y que hoy están impugnadas? Y también cómo eso articula con la política actual, pero no la política declarada, la política real. Porque la política declarada es la que tú decías, Leandro. Se habló en algún momento de 50.000 viviendas, después se dijo que eso en realidad era, yo dije lo que habría que hacer, no lo que voy a poder hacer ni lo que quiero hacer. Pero independientemente de eso, si uno lee el plan quinquenal actual, que Cecilia lo estudió seguramente muy bien, el plan actual literario es como si hubiera sido hecho por los gobiernos del Frente Amplio. Dice cosas muy parecidas. El problema es que el plan literario no es lo que manda, sino lo que manda es básicamente los recursos y las realizaciones efectivamente hechas. Y acá tenemos una secuencia que es totalmente coherente. Antes de la pandemia, o sea, antes que se declarara el primer caso de coronavirus, hay un decreto que abate el gasto público y particularmente las inversiones públicas y dentro de ellas las inversiones de vivienda. El decreto 90/2020 del Poder Ejecutivo, que afecta a toda la inversión pública, a todo el Estado, pero que le pega abajo de la línea de flotación a la inversión en vivienda. O sea que esa es la primera señal que se da aún antes de imaginar lo que vendría después. Ese es el anuncio. La confirmación es el presupuesto nacional, que ya sobre esa línea de base abatida establece reducciones. O sea que quiere decir que vamos a estar muy lejos de los niveles de inversión que teníamos en 2018-2019, que durante 15 años en los 3 gobiernos del Frente Amplio fueron trepando, a veces un poco más aceleradamente en el gobierno de Mujica, un poco más lento en el segundo gobierno de Vázquez, pero siempre creciendo cada año. O sea que el presupuesto ya lo que establece es un nivel más bajo y la rendición de cuentas lo confirma. Entonces tenemos 4 episodios.
el decreto de marzo de 2020, la ley de urgente consideración, el presupuesto y la rendición de cuentas. Y obviamente vamos a estar en niveles de inversión muy por debajo y en niveles de soluciones para la gente mucho más. Porque cuando vimos la rendición de cuentas nos llevamos digamos, una sorpresa muy grande, que era que los niveles de inversión incluso estuvieron en 2020 por debajo de ese recorte del 15%. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solamente el Ministerio no pudo invertir porque no lo dejó, por decir algo, el Ministerio de Economía, porque le abatió los rubros, sino que además no invirtió lo que tenía disponible. Y hay un argumento que es un poco pueril, que es decir, bueno, por la pandemia, porque la pandemia parece que sirve para un barrido y un fregado. Pero te pongo un dato, y no quiero monopolizar, solamente para que lo tengas presente. En los últimos años de los gobiernos frente amplistas, cada mes se escrituraban entre 5 y 7 préstamos de cooperativas de vivienda, ¿no? En el año 2020, los únicos préstamos que se escrituraron fueron los que se escrituraron en enero y en febrero, y los que estaban en marzo, abril y mayo agendados, que los dejamos agendados para la firma antes de irnos. Y después ninguno más. Y esto no tiene que ver con la pandemia. ¿Ningún nuevo préstamo? No. Ahora recién, después de mediados del 2021, o sea, un año entero, se empezaron a liberar nuevamente y no con el ritmo con que venían antes. Entonces, esto no tiene que ver ni con los recursos, ni con la pandemia, sino tiene que ver no con la política escrita, con la política real. De hecho. De hecho. Bienvenida, Valeria España, que ya te introduje, bueno, abogada y creo que estás en este momento trabajando en temas vinculados con el derecho a la ciudad. ¿Cuál es tu primer pantallazo sobre la política que se ha venido desarrollando en los últimos, este año y medio de gobierno en relación con la vivienda? Y quiero introducirlo así porque después me parece que nos podemos meter más específicamente en el articulado de la LUC, aunque podemos ir mezclando, pero una parte como introductoria. ¿Cuál es tu primera observación? En primer lugar, estamos en un contexto en el cual el foco no está en la construcción de sujetos de derecho, sino de clientes y súbditos. Y eso se ve en esa resistencia de pensar el derecho a la vivienda como derecho, y por lo tanto, bueno, hemos visto cuáles han sido las reacciones a partir de las acciones que se presentaron por parte del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, presentando acciones de amparo, y cuál fue la reacción, digamos, de la autoridad vinculado a eso. Ahí nos debemos toda una discusión sobre exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, pero vale... Pero hubo algunos fallos a favor. Exacto, bueno, precisamente por eso, porque en realidad lo que planteo es, cuando nosotros tenemos un derecho a la vivienda que está reconocido en la Constitución, un poco también tomando, digamos, lo que decía el compañero en relación a lo que está escrito, ¿no? O sea, lo que está escrito en nuestro pacto social plantea que el derecho a la vivienda existe y es reconocido. Y el hecho de que un derecho esté reconocido implica que existe el poder jurídico para acceder a ese derecho. Exacto. Entonces, se han generado algunas acciones vinculadas a visibilizar situaciones complejas en algunos sectores, donde muchas veces son los grupos que están en una situación de mayor vulnerabilidad, justamente no acceden a la justicia en general, y por lo tanto no existen, digamos, una gran cantidad de situaciones donde estos derechos efectivamente se exijan. Y cuando se da esta situación, bueno, la reacción que tuvo el gobierno nacional y particularmente la cartera de vivienda fue muy claro, porque hubo obviamente una reacción a cumplir con la obligación que establecía la justicia y con todo el efecto que tuvo eso. Perdón, contá un poquito, estamos hablando del fallo a favor del nuevo comienzo. Exactamente. Un asentamiento. La justicia falló a favor de que se les debía... Sí. No, pero fue por familias, ¿no? Sí, por familias, exacto, que iniciaron la... Sí, recordar un poco eso. O sea, en realidad existían, bueno, es una situación concreta que involucraba mucho más familias. Se tomó la decisión de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de interponer algunas acciones de amparo.
con la novedad que en la historia de Uruguay, digamos, solamente no se habían otorgado efectivamente amparos de estas características. Hay que pensar un poco en la región, que es algo que sucede, o sea, hay una práctica en la cual se reconoce que si vos tenés un derecho constitucionalmente reconocido, podés exigirlo, un poco también para sustraer esta idea de que, bueno, el derecho a la vivienda es una mercancía y las disposiciones que existen en relación a eso van a determinar de las reglas del mercado, ¿no? O sea, eso da una discusión abierta, pero que sí plantea, o por lo menos sí fue un cimbronazo importante a la hora de cómo se posicionaba el gobierno actual en relación a este tipo de reclamos por la vía judicial. Y por otro lado, lo quería plantear, bueno, porque ese es un componente importante, digamos, que ha estado en el tapete en relación al tema de la exigibilidad del derecho a la vivienda, pero también ver que en realidad el posicionamiento que ha habido, más que nada, tiene que ver también con la criminalización de la ocupación del espacio público. Entonces, vemos que por un lado las personas que están en situación de calle o en riesgo de estarlo, y en riesgo de estarlo yo pondría también, y no solamente no soy yo, sino que hay criterios internacionales también para considerarlo, que son todas aquellas personas que no tienen seguridad jurídica en la tenencia en el lugar que habitan, es decir, que pueden estar sujetos a un proceso de desalojo. Y en ese sentido, sin duda, no ha habido ningún tipo de acción concreta para poder atender, digamos, la situación en la que se están estas personas, y que evidentemente con lo que plantea la ley de urgente consideración en relación a la criminalización del espacio público como la contracara de lo que sería el derecho a la ciudad, vemos que evidentemente estamos en las antípodas de pensar que el gobierno nacional está preocupado por la protección del derecho a la vivienda, ¿no? Son algunos elementos como para caracterizar y para complementar lo que planteaba Salvador. Bienvenida también Cecilia, que en las dos intervenciones anteriores tenía siempre cosas para decir y esta es la oportunidad, pero claro, déjame a ver si puedo en un segundito ordenar, porque hay una evaluación que viene haciendo Salvador en términos de, bueno, cuál ha sido la evolución entre la política que está en el programa de gobierno, de este gobierno, la evolución presupuestal y lo que se está haciendo en la práctica, por ejemplo, con las iniciativas legislativas. Sí. Hay una contradicción ahí que él estaba observando, ¿no? Hay un planteo que hace Valeria y bueno, la unidad esta de litigio estratégico que dirige Juan Cereta, creo, sí, en Facultad de Derecho, dice, bueno, eso es un tema que además involucra una polémica que podría ir con este gobierno y con el anterior y con en general cualquier gobierno, porque ¿qué pasa si uno hace un juicio de amparo cuando tiene un problema de vivienda y se genera una forma de política también muy peculiar, de la cual había ciertos precedentes de esa misma unidad con el tema de los medicamentos de alto costo, más que con la vivienda, ¿no? Bien, parece que vamos, pero así como para tratar de ordenar, ¿qué evaluación haces vos que estás en el ámbito legislativo, ¿no? O sea, te toca la parte de la función como contralor que ejerce la oposición en este caso, pero también el análisis de lo que se está legislando en relación con la política de vivienda, sobre todo considerando que vos eras jerarca de las anteriores administraciones de dos planes, como uno, el de mejoramiento de barrios, que trata sobre qué hacer con la gente que está asentada de algún modo en asentamientos, pero también del plan Juntos, que trata todavía de una población más sumergida aún si cabe, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo no me puedo desdoblar. Vale. En realidad estoy cumpliendo una función legislativa, eso es muy cierto. Yo siempre tomé las palabras de Pepe cuando decía estoy en una changa, se lo decía a mis compañeros porque en realidad Salvador era mi jefe en la Dirección Nacional de Vivienda, dependía las dos direcciones que subrogué durante los 5 años, pero también en mi lugar de militancia, de trabajo permanente de los asentamientos, y de ahí no me voy a ir. Así que un poquito lo que planteaba Valeria son de las cosas que me importan. Nosotros durante 15 años tratamos de hacer todo lo que podíamos. Los recursos no eran suficientes. Es más, pensando en un nuevo programa de gobierno, hablábamos de 600 millones de dólares en asentamientos, porque si no, no había forma de mover la aguja. Y asumo con esto la responsabilidad que me cabe. Es
el haber corrido todo el tiempo atrás de resolver situaciones y nunca alcanzar a resolverlas todas. Porque había un sinnúmero de razones para que las familias no pudieran pagar un alquiler, no pudieran continuar pagando una pensión y terminaran asentadas en un pedacito de tierra, porque en algún lado hay que vivir. O sea, vos decías más de 100 millones de dólares por año. No, por quinquenio, los 100 millones que tenía el Los 100 millones de dólares tenía, pero vos decías que había que tener más de 100 por año. Sí, y ese era nuestro programa de gobierno. De hecho, se planteó una aspiración que era muy firme en la campaña hacia octubre y noviembre de 2019, que era duplicar el presupuesto de vivienda. Ustedes lo recordarán. Ambiciosa, pero que era la única alternativa, como dice Cecilia, de mover la aguja, porque si bien habíamos venido trepando, como yo contaba, obviamente los recursos siempre iban por detrás de las necesidades, ¿no? Que es uno de los grandes problemas en general de las políticas públicas, pero en particular de vivienda. Sin recursos no hay soluciones. ¿Y cuál es el problema del que está sentado? Una cosa es construir una cooperativa, pedir un préstamo, estar organizados, fuertemente organizados detrás de una federación, y eso no evita la presión, para mí correcta, de esas organizaciones en búsqueda de soluciones. Y otra cosa son las familias asentadas en un sitio particular donde tú tenés que llevarle los servicios para que los pueda tener, que tiene un costo muchísimo más elevado, pero con mucha menos incidencia en esa fuerza y presión que generan estas familias. Eso es así. ¿Qué me pasa con el presupuesto que se votó? Que como bien decía Salvador Esqueloto, todas las medidas tomadas por el gobierno tienen una secuencia. Y la secuencia es ir recortando de a poco cada uno de los recursos que eran públicos, que como cooperativa te podías presentar, que podías pedir una garantía de alquiler, que tenías programas para mejorar la vivienda, programas para regularización, suspender, enlentecer. Todos esos programas, todos, no hay uno que esté funcionando, y decir que la mitad del presupuesto que está asignado al Nacional de Vivienda, que les recuerdo que es el 0,4% del Producto Bruto Interno, es decir, nada. A ese, la mitad se va a un fideicomiso que todavía no sabemos qué contempla, pero ese fideicomiso va a ser 2/3 puesto el Estado a los privados y solo 1/3 van a poner los privados. Es decir, volvemos a subvencionar privados para construir núcleos básicos evolutivos, y lo digo con total sinceridad porque ahora a lo último en la rendición votamos que pueden ser de 25 metros cuadrados. Otra vez los palomares y lo que vemos con tristeza. En lugares alejados, además. En lugares alejados porque los terrenos son más baratos. Lo que siempre condiciona las mejores condiciones de vivienda son que estén cercanas a los servicios. Eso es lo que están haciendo. En definitiva es un negocio cada vez mayor para los privados, entregando fondos que pagamos todos los uruguayos. Y en cuanto a la garantía, al alquiler sin garantía, es en el mismo sentido. Para mí personalmente, yo creo que el propietario que tiene vivienda que no están en condiciones de ser alquiladas, porque es muy difícil que un propietario quiera firmar sin tener una garantía. Porque es verdad, ellos te dicen, pero en 7 días o en 30 días te pueden echar. Sí, pero no es lo que busca el propietario. El propietario lo que busca, ese que ellos dicen defender, que es el que tiene la casita chiquita y que le genera un recurso, ese lo que precisa es tener asegurada la plata. Y por eso piden la garantía. Y el Ministerio de Vivienda la da. ¿Por qué no aumentar en el Fondo Nacional de Vivienda las garantías que se le ofrece a la población? ¿Por qué no? Porque no es lo que se busca. Porque cuando tú das una garantía hay una inspección que se realiza y esa inspección dice si esa vivienda tiene las condiciones de habitabilidad para que tú vivas. Y con respecto al asentamiento que hablaba Valeria, que me parece muy bueno ponerlo arriba de la mesa, Sereta hizo una cosa muy inteligente. Fue a la ONU y planteó la situación de vulnerabilidad de estas familias, que habían ocupado en enero del 2020. Nosotros nos estábamos yendo del gobierno. La presentó y el uruguayo se ve que estaba desubicado, no debía ser de Cuba. Entonces no se dio cuenta que había que votar en contra, votó a favor.
Y ese amparo a esas familias en estado de vulnerabilidad fue votado en la ONU. Lo presentó ante el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Vivienda desconoció ese organismo. Cada familia que iba a ser procesada... Me dejaste con una cosita. Sí, es así. El representante de Uruguay en la ONU Sí, votó a favor. Ahí, en realidad, ahí, solamente hacer como un alcance, existe el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y a su vez Uruguay ratificó, fue el 10º país en ratificar su protocolo facultativo. O sea, el pacto es un pacto internacional que a su vez tiene un protocolo facultativo. Exactamente. El protocolo facultativo lo que habilita es que los países presenten una petición, los particulares pueden Exacto. presentar una petición ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a partir de una vulneración del pacto. Exacto. Uruguay ratificó en el ejercicio de su soberanía ese protocolo facultativo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entendió que dado que había una afectación, tenía que interponerse una medida provisional, Cautelar. una medida provisional para poder evitar que ese desalojo se concretara si no había una solución por parte del Estado. ¿Y es vinculante? Bueno, ahí hay toda una discusión. Claro. Es vinculante. Es vinculante. Hay mucho desconocimiento por parte de las Pero cátedras. es vinculante como son vinculantes las cosas de Sí. la Comisión Sí, de los Interamericana de Derechos derechos. Humanos. Sí, contra la que no tortura, que no se cualquier cumple. otra Bueno, cuestión, en sí. realidad de vuelta, ¿no? O sea, tenemos que hacer un repaso del momento de la posguerra cuando se define que tenemos que atarnos al mástil de lo internacional, de lo supranacional, para evitar las regresiones autoritarias. Eso es el origen del derecho internacional público y el origen del derecho internacional y los derechos humanos. Entonces, ese marco nos habilita a las y los ciudadanos, aunque parezca algo tan abstracto y lejano, la posibilidad de confrontar actuaciones por parte del Estado cuando son irregulares. En este caso, algo que se perdió de vista y que creo que está bueno ahora que habilitamos, digamos, las conversaciones sobre vivienda, gracias a, digamos, también como retomar un poco la urgencia y que tiene que estar sí o sí en la mesa a partir del tema de la LUC, pero que tiene que ver con la existencia del delito de usurpación, que eso obviamente está desde antes. Hubo una modificación de la tipificación del delito de usurpación que lo que genera es que criminaliza la ocupación pacífica. Totalmente. Entonces, estas personas en Santa Catalina no estaban siendo desalojadas civilmente, estaban siendo presionadas por un Procesadas. fiscal Penal. que de alguna manera, el fiscal Gómez, ¿no? estaba... Pérez. digamos, el fiscal Pérez, es importante. El fiscal Pérez un poco al servicio, digamos, muy fuerte, porque en realidad justamente los voceros de las situaciones de priorización del tema de seguridad, bueno, los fiscales que reconocen que están tapados de trabajo, bueno, él se puso de lleno a la criminalización de familias enteras por el delito de usurpación. No es la única causa en la que se puso de lleno Bueno, Diego Pérez. pero es un factor porque involucra, y eso por lo menos nosotros, o sea, rompemos, digamos, una lanza en el sentido de criminalización de la pobreza, criminalización de la ocupación pacífica, y por lo tanto eso es lo que se puso sobre la mesa. Entonces, esas medidas provisionales, el propio fiscal las desconoció sistemáticamente, y a su vez, que obviamente eso es un problema, porque evidentemente Uruguay se compromete, y eso es todo el Estado en su conjunto, y ante el desconocimiento de eso, después, en la órbita nacional, a través de tribunales nacionales, es que se presenta un amparo para poder garantizar el derecho a la vivienda, ¿no? Pero está bueno poner esto porque va muy en la lógica, en esta lógica del Estado en relación al tema de vivienda. O sea, por un lado, se criminaliza la pobreza por el delito de usurpación, ¿no? Y eso es sistemático. O sea, una persona no puede estar en situación de calle porque está en conflicto con la ley, porque es una falta a la ocupación del espacio público. No puede estar en la vereda, claro. Si ocupa pacíficamente un predio, también está en conflicto con la ley, y entonces está en una situación donde las personas que por la propia omisión del Estado en la protección del derecho a la vivienda, a su vez son perseguidas por el Estado. Entonces, vemos que es preocupante que en conjuntos de población que no ven al Estado digamos, para la protección efectiva de sus derechos, el Estado aparece con uniforme, digamos, Sí, a partir de la a acción reprimir. de la policía, ¿no? Y fue tan terrible eso Para porque
tenemos que ir ahora al primer corte y después seguimos. Después seguimos Hay mucho más para con que esta, veas. mucho más sí, para este boletín. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Este 5 de diciembre son las elecciones internas del Frente Amplio y vos decidís el futuro. Elegimos Presidencia Nacional y Presidencias Departamentales del Frente Amplio. Los delegados y delegadas de base al Plenario Nacional y plenarios departamentales. Los delegados y delegadas de los sectores políticos al Plenario Nacional y plenarios departamentales. Pueden participar los y las adherentes mayores de 14 años y quienes se adhieran en el momento de la elección presentando cédula de identidad en los comités de base, locales sectoriales y otros locales habilitados. Consulta la lista completa de locales en nuestra web y nuestras redes. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Bueno, volvimos. Cecilia, que te interrumpimos para ir al corte. Sí, yo no sé si me apasiona o me duelen las cosas que están pasando en el paisito, pero me duelen, sí. La es verdad pasión que no. puede ser muy dolorosa. Sí, y esta sobre todo porque involucra gente que ve sufrir todos los días y que no tenés una respuesta institucional. Entonces es difícil. La situación de desalojo de un predio, nosotros la vivimos, inclusive en el gobierno. En Villa García habían 30 familias que habían ocupado un terreno. El fiscal Díaz había designado como nuestro intermediario en fiscalía a quien es Carlos Negro, que hoy es el que suplanta a Juan Gómez, y con él trabajamos impecable buscando diferentes soluciones a cada una de las familias, que habían un montón de dominicanos, además, entre esas familias. Y lo resolvimos. Ahora, la actitud de negación total a lo que existe, es decir, a 300 familias que están asentadas, el llegar con allanamientos terribles, entrando a viviendas donde le dicen no entres que hay coronavirus, entrar igual, esa misma policía entrar en otras, llevarse a una señora que recién había tenido un bebé de un mes con una cesárea abierta y dejar el bebé de 14 días con el hermano de 15, esa acción fue hecha por la Fiscalía utilizando esta ley que, como bien dice Valeria, la ley de usurpación. Esas familias estuvieron 34 horas en esas condiciones y el fiscal Díaz permanentemente hostigándolo a afirmar que 14 días se tenían que retirar. Pérez. Perdón, el fiscal Pérez. Estamos desde hoy mezclando fiscales. Fiscal Pérez. Y no cualquiera, estamos mezclando que a los jefes de los fiscales con el... Fue tan grave todo, y tanta la indignación, y tanto el shock que vivieron todas estas familias, inclusive Caras y Caretas estuvo permanentemente, Ricardo Pose, de alguna manera contemplando todo esto, que terminamos haciendo una denuncia al Instituto de Derechos Humanos para que fueran a atender a las familias porque sus derechos fueron vulnerados, pero también solicitamos una investigación administrativa a la Fiscalía General de la Nación en la persona de Jorge Díaz para ver qué había sucedido para que hubiera tanta criminalización de la pobreza, porque era solo eso, no tengo dónde ir, pero te tenés que ir. ¿A dónde? No importa, no podés estar en la calle, no podés estar en el terreno, ¿y qué hacemos? ¿Flotamos? Ahora, a mí me queda claro por los números, ¿no? Porque por los montos y por lo que dice de lo necesario para resolver este tema de los asentamientos. Lo voy a dividir así. Asentamientos, ¿no? Sectores, digamos, más humildes. De acuerdo a las proyecciones o la evaluación que hacían desde
las anteriores autoridades de vivienda se necesitan más de 100 millones de dólares por año durante 6 años, ¿no? 600 millones de dólares, ¿no? Más o menos, para mover la aguja. Exacto. Y el gobierno del Frente Amplio terminó con 600 asentamientos, o 600 y algo. Y regularizamos 101. Había regularizado 100, pero se habían formado otros 40. O sea, tampoco es que... O sea, siempre es una tensión entre lo que la velocidad en que se forma y la velocidad en que regulariza. Pero se necesitan esos... Leandro, una cosa que parece que está en la tapa del libro, pero hay que decirla. ¿Cuándo se crearon esos asentamientos? Porque uno escucha a algunos parlamentarios y parece que todo se origina 15 años atrás. Los asentamientos tienen una historia en Montevideo, por lo menos, de la década del 40. Pero la gran eclosión es la década del 90, ¿no? Es cuando un montón de trabajadores son expulsados del mercado formal, digamos, la famosa reestructuración productiva, la tan mentada apertura de la economía, la desregulación, bueno, y un momento muy, muy dramático de pauperización de la clase trabajadora, que no puede sostenerse en la ciudad formal y entonces presiona por algún lado y su solución era la ocupación de tierras en las áreas periféricas. De esos 600, podemos decir que, yo qué sé, 500 son de la década del 90, ¿no? Entonces, vamos a sacarnos un poco también la careta, ¿no? Y ver dónde están los problemas, ¿no? Pero está bien, me parece a mí, además que es un señalamiento que tiene una justicia, porque justicia histórica, porque eso también hay que asociarlo con qué proyectos económicos se llevan adelante en el país. Pero se necesita una cantidad de dinero enorme, por supuesto. ¿no? Y acá los dineros que estuvimos discutiendo son los fondos de colonización, que eran 20 millones de dólares. O sea, estamos hablando de 5 veces menos por año. Discutimos 5 veces menos de lo que de los 100 que tenía. Porque además sacamos con el recorte más de 30 millones de dólares y por otro lado le ponemos alrededor de 30 más o menos con los fondos de colonización. Poniendo en riesgo además la política de colonización. Exactamente. ¿no? O sea, eso... Otro golpe, además, porque la LUC ya le pega a colonización, otro golpe. Ahí tenés el tema de los asentamientos que estábamos conversando. Pero bueno, vamos a meternos en ese régimen también de los inquilinos, pero un poco más a fondo, porque esta es una realidad del... O sea, no sé cuántos son en Uruguay, pero en Uruguay hay cientos de miles de personas de miles de inquilinos. Mira, que alquilan. Yendo a la luz, porque yo creo que vamos a hablar ahora un poquito cada uno de este grupo de artículos, porque no todo el capítulo de atención de la emergencia habitacional se impugna el régimen de alquiler sin garantía, que es, yo creo que básicamente una especie de placebo, ¿no? Es como cuando uno dice que quiere colocar una mercadería que es dañada y dice, en realidad no es buena, pero tampoco es barata, ¿no? ¿Qué quiero decir? Porque se vende como que es una solución para aquellas personas que no tienen garantía y no pueden alquilar. Falso. Pero también se dice, es una solución para el arrendador que puede de alguna manera tener vía el desalojo express, el lanzamiento express, una posibilidad de resolver el no tener una garantía. Para el arrendatario este régimen es absolutamente abusivo, es de una precarización inédita en el Uruguay, pero para el arrendador tampoco es una solución, salvo que sea una persona que quiere estafar, ¿no? Una vivienda que no está en porque condiciones. el alquiler sin garantía en el Uruguay existe. Hay decenas de miles de alquileres sin garantía. Más de 70.000. Fundamentalmente, por ejemplo, pensando en las garantías de alquiler que otorgaba el Ministerio y que otorga, y que son buenas y que tienen sobre todo como destinatarios a la población migrante. Es decir, la población migrante era una de las poblaciones que acudía a las garantías que otorgaba el Ministerio, así como los jóvenes o así como la gente más veterana. ¿Por qué no se va por la expansión de ese sistema? ¿Por qué no se va por la mejora de ese sistema? Porque en realidad lo que se busca no es la formalización, sino la precarización, ¿no? Es el espíritu general de la LUC. El espíritu general de la LUC, que el presidente lo quiere colocar como la ley popular y que va por el lado de la libertad, es exactamente lo contrario. Es recortar libertades
penalizar la movilización social y los derechos de los trabajadores, digamos, penalizar vía la explosión del punitivismo en el derecho penal y recortar derechos por donde sea, incluyendo en este caso el derecho a la tenencia segura de la vivienda, que permite un contrato de arrendamiento de una ley muy cuestionada, como se originó en la dictadura, el decreto de ley 14.219, que es el que rige el régimen general de arrendamientos, pero que bueno, dentro de ese régimen hay garantías. Garantías en el sentido de derechos, no la garantía del arrendatario. Este otro régimen, y termino para no tener tanta ocupación del tiempo, tiene una cosa muy paradojal, que hasta hoy yo no conozco ningún contrato que se haya celebrado, y creo que si los hay deben ser poquísimos. Hace poco El País publicaba esto. Y es muy interesante que se argumente a favor de la LUC diciendo que en realidad no hay vulneración de derechos porque no se firmaron contratos. Es lo mismo que están diciendo con los combustibles. En realidad no estamos subiendo los combustibles, no estamos aplicando la LUC para que no se cuestione la LUC. Por lo tanto, nadie está perjudicado. Claro, nadie está perjudicado. Y acá nadie está perjudicado porque no hay contratos en este régimen. No, y además, ¿es ese un argumento? Además, con la gran contradicción de que se pierde de vista cómo fue impulsada estas modificaciones. O sea, en realidad también lo que vemos es que se transgredió el orden constitucional, se planteó este mecanismo de una ley ómnibus por una ley de urgente consideración, que evidentemente argumentando la urgencia, la emergencia, la necesidad de poder darle andamiaje a esta normativa, de plantear qué era lo que precisaba la sociedad uruguaya, y en realidad lo que vemos es que ahora se matiza, bueno, es una herramienta más, si no la quieren usar no lo usen, como lo dijo la vicepresidenta, y sin embargo se hizo toda esa presión en un momento muy álgido, digamos, de la pandemia, en un momento donde no hubo participación, donde todas las delegaciones que concurrimos para plantear nuestro posicionamiento sobre el tema de la LUC fueron contrarias al contenido de la norma y a la forma en la que se implementó. Entonces, por lo tanto, no se entiende, bueno, también este uso de eufemismos, ¿no? O sea, emergencia habitacional o alquiler sin garantías, cuando en realidad estamos hablando de quienes no tienen ninguna garantía de protección, son las y los inquilinos que nunca, como apuntaba Salvador, nunca habían estado tan desprotegidas y desprotegidos. Esto puede aumentar, por ejemplo, claro, considerando la población tal vez no, pero el nivel de litigios, porque ¿cómo se puede manejar? Yo no sé cómo vos establecés, entrás a alquilar así, sin garantía. Porque tenés algún problema para pagar, pero tenés una familia, tenés hijos, chicos, y te quieren desalojar en 6 días de acuerdo al nuevo régimen. Sí, ¿Cómo termina eso? ¿Te desalojan? Sí. No hay tutía. ¿Sí? ¿No se confronta con derechos constitucionales, con nada? O sea, así como está. No, la prórroga puede ser de hasta 7 días más, creo, ¿no? No, pero eso es lo que establece la ley. Yo lo que quiero saber si la... Es que después que lo hiciste ley y es un programa específico, si está regido por ese programa, es la forma jurídica con la que te vas a relacionar. Yo decía que hay más de 70.000, porque el Instituto Nacional de Estadística en el censo 2011 encontró que hay 70.000 familias que alquilan sin garantía, que hay una cuestión de confianza mutua en ese alquiler. Entonces, pensar que este proyecto es una novedad que no existía, no es cierto. En realidad, de a poquito, van cercenando la ley de vivienda del 64. Es verdad que no la estamos derogando, pero en realidad vamos generando herramientas paralelas que de a poco la van destruyendo. Porque una de las cosas que nos pasa cuando hay un desalojo es también tener los tiempos del Estado institucionales para buscar una solución. Es decir, a Valeria le pasó varias veces alguna situación de precariedad en la que había un desalojo en una pensión en el resto. Lo que se precisa es tiempo de búsqueda de una solución desde el Estado, con las mejores intenciones. Ya no te importa si esos tiempos existen. Es decir, a los 7 días te echan y el Estado deja de ser quien tiene que garantizarte que no duermas en la calle.
Y yo creo que esa es la idea de precariedad más grave de todo esto. Tanto achico tus derechos grave, que después no te los tengo que no importa la cantidad no te los tengo que garantizar. de contratos que se hayan firmado o no. No. Es decir, es grave en lo conceptual. Claro. Y que marca justamente un avance más en esa línea de desregulación, de desprotección, de búsqueda, digamos, de paradigmas totalmente ajenos a lo que es el sistema de protección social que tiene el Uruguay. Exacto. ¿no? Entonces, hoy serán poquitos o ninguno. Parece que no muy importa. pocos. El cuestionamiento es un cuestionamiento profundo, es decir, a la herramienta que está equivocadamente diseñada o está acertadamente diseñada desde una lógica de privatización neoliberal con otro tipo de valores, ¿no? Pero realmente la argumentación que se ha dicho sobre esto, por ejemplo, se ha hablado de falsedades, se ha acusado, por ejemplo, a Fuquan de haber divulgado un spot publicitario. No, falsedades nada. Estamos comunicando lo que dicen los artículos impugnados, no otra cosa. Y que lo discutimos en el Parlamento y ellos nos dijeron que sí, que era una forma de alquilar que de alguna manera le daba garantías al propietario. En realidad no garantiza a nadie, ni al propietario, ni al arrendatario, solo al que busca especular, o bien con viviendas que no están en condiciones, o bien en esto de este mes te cobro 20.000 y el año que viene te digo que son 30. Yo sé que nosotros que no somos abogados ni legisladores, pero acá hay cosas que a mí me llaman la atención. Capaz que antes ya funcionaban así, pero creo que no. Por eso quiero saber. Por ejemplo, cuando hablan del desalojo por vencimiento de plazo, no el desalojo por mal pagador, sino por vencimiento de plazo. De contrato. Por vencimiento de contrato. Que además es irrecurrible, se establecen que es irrecurrible, que es como también expedito, o sea, en 30 días te pueden desalojar. Eso no genera para el inquilino, incluso para el buen pagador, tremenda inseguridad, Claro, porque de repente... Es para el buen pagador eso. Eso es para el buen pagador, al mal pagador 6 días, pero si al buen pagador le dan 30 días y ya te puede... Sí, pagabas 20, te digo 30, vos me decís yo 30 no puedo pagar, en 30 días te vas. Esto abre otra discusión también que está presente, porque a veces los defensores de la LUC plantean que quienes estamos en contra de este nuevo régimen de desalojos express defendemos el decreto ley del régimen general de alquileres, y en realidad tampoco es así, ¿no? Porque en realidad lo que vemos es que en general cómo proceden los desalojos en Uruguay es a partir de una estructura procesal que se llama estructura monitoria, que plantea que se reconoce que tiene buen derecho quien promueve la demanda y por lo tanto la parte no tiene oportunidad, digamos, de contestar esa demanda, sino que se parte de la base ya con una providencia inicial que da cuenta de que se va a llevar adelante el desalojo. Eso ocurre en todos los desalojos, ¿no? Solamente habilita la oposición de excepciones. En este caso lo que vemos, y lo vemos en general en todas las personas que con los regímenes anteriores no ponían excepciones, eso quiere decir que de alguna manera daban por ciertos los hechos y no se defendían, sucede muchas veces en las personas que tienen una lejanía al acceso a la justicia. Entonces, imagínense que una persona se atrasó, no tenía otra forma de contratar, contrató sin garantías y además tiene que conseguir una defensa en 3 días, donde además ya para poder clausurar el proceso tendría que pagar un 60% de mora. Entonces, lo que vemos es que lo que desnuda este régimen, y que creo que eso es importante discutir, es, por un lado, qué mecanismos existen para la defensa del inquilino o la inquilina que se retrasa. O sea, ¿dónde está, digamos? Creo que ahí hace falta también preguntarnos. En algún momento en Uruguay hubo una asociación de defensa de las y los inquilinos, y eso creo que también es importante plantearlo, porque evidentemente se dan situaciones de abuso, y en el caso de la ley de urgente consideración, además de que no existen mecanismos para considerar las condiciones de habitabilidad del lugar, tampoco es necesario que el propietario o quien esté arrendando esté al día con la contribución inmobiliaria. Eso es insólito. Y con los tributos. Ni con los Ni tributos. probar la titularidad. Ni probar la titularidad. Entonces lo que vemos ahí es que, bueno, eso también... Ni probar, eso sí, eso está... Claro. La legitimación es como que... Igual la acreditación de propiedad, eso también es otra discusión, porque no, en los otros regímenes no es que tengan que acreditar la propiedad para promover un desalojo, y eso es un problema que se ha visto,
que cuando se quiere buscar al propietario para responder a un problema de humedades no aparece, y se quieren desalojar a familias y aparecen 10 interesados en desalojar. Entonces, lo que vemos también, que está muy en el espíritu, digamos, patrimonialista de la LUC, y por eso pone incluso arriba de la vida la protección de los derechos patrimoniales, también pone arriba de eso esa protección irrestricta incluso al ejercicio abusivo de la propiedad. Porque de repente estamos lejos de dar un debate sobre propiedad privada y propiedad colectiva que habríamos que dar. Tendríamos que dar esa discusión. En otro programa lo damos. Pero lo que sí es cierto es que de ninguna manera se puede proteger el ejercicio abusivo de un derecho. Nadie estaría de acuerdo que alguien en 18 de julio deje un auto en el medio de la calle abandonado. Es lo mismo en el caso de los inmuebles vacíos o en el caso de que un propietario no esté al día con los tributos, por ejemplo. Entonces, ahí también hay toda una discusión que es bueno por ponerlo de ideario, de concepciones que están detrás de esto y que merecen una discusión, porque además es esa mentira, ¿no? Es decir, bueno, esta cuestión de la LUC es un tema electoral entre la oposición y el oficialismo. Entonces creo que también es importante plantear cómo desde los movimientos sociales también hay una perspectiva crítica en relación a este instrumento que se planteó desde el primer momento y que de ninguna manera se puede habilitar que incluso algunos medios de comunicación hegemónicos en programas, por ejemplo, como Esta Boca es Mía, llamen como un hombre neutral para hablar de la LUC en la sección vivienda a el abogado de la Cámara Inmobiliaria, ¿no? Entonces, como bueno, vamos a dirimir, esto no es entre la oposición y el oficialismo, traigamos al doctor Pupo, ¿no? Sí, como si la pelea de intereses fuera partidaria Claro. y no de intereses, O sea, realmente. esta es una discusión que en realidad nos está queriendo llevar el gobierno, como que es una discusión entre dos bloques políticos. Sí, Cuando, como claro. bien dice Valeria, la impugnación de los 135 artículos está hecha obviamente por el Frente Amplio, pero por un abanico muy grande de organizaciones sociales, cuyo, digamos, denominador común es la defensa de derechos, básicamente. O sea, por supuesto que hay un trasfondo político, que hay modelos políticos en pugna, pero se están impugnando artículos concretos que afectan derechos concretos, en lo penal, en lo habitacional, en una cantidad de terrenos. Acá me parece, de todas maneras, para la población, ahora vamos a ir de nuevo a un corte porque hemos llegado al final del segundo bloque, pero vamos a tener un bloque más de esta mesa de análisis. Pero me parece que lo importante para la gente que nos mira, es dirimir la gente después en su cabeza, con la información que hay, cómo le va a ir a la gente común. Y hay que establecer qué es la gente común, porque debe haber un sector de la sociedad donde lo común será tener propiedades para ponerlas en alquiler. Pero hay otro enorme sector de la sociedad, bastante mayoritario, que lo común es que está peleando para conseguir la plata para pagar el alquiler y que es la que en última instancia puede estar dirimiendo qué suceda con este referéndum, ¿no? Pero después sí, siempre se va a transformar dentro del sistema político en una disputa de orden político, pero está claro que hay organizaciones sociales muy mayoritarias, posiblemente en su composición, que están tratando de defender derechos de los inquilinos, del que tiene dificultades para alquilar, de los que tienen necesidades de vivienda, pero también hay otras formas de organización, como estas organizaciones empresariales que defienden el interés de los propietarios de esas viviendas, de las inmobiliarias. Seguro, la televisión no tiene el mismo lugar, eso está claro, porque si la televisión no fuera sesgada, otro gallo cantaría, pero lo es. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época.
es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agropecuario, que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Desde hace 30 años, ONASPU está con los jubilados y pensionistas. Por eso, para que tus derechos tengan voz y voto, suman su voz. ¿Estamos prontos? ONASPU siempre ha defendido una mejor calidad de vida, tanto para jubilados como para pensionistas. Esto es así. Esto es así de siempre. Es importante avanzar en una seguridad social digna, también inclusiva. Y eso lo han hecho siempre. ONASPU y su equipo representan con su voz a cada uno de los jubilados y pensionistas de todo el país. Por eso es importante apoyarlo en cada punto del país. Esto es por el Plan Ibirapitá, por la Operación Milagro, por las jubilaciones y pensiones, por el sistema de cuidados y tantos derechos más. Esto es por nosotros y por los que vendrán. Voz y voto para tus derechos siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos lista 1, la lista de ONASPU. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Como te digo habitualmente, si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de suscribirte al canal, poner me gusta, hacer los comentarios que quieras. Lo mismo puedes hacer en el fanpage de Facebook. Y así ayudas a que cada vez más gente conozca este programa. Me interesa porque nos concentramos en el régimen de desalojo, o sea, de este régimen de alquiler sin garantía, en las formas de desalojo express. Pero de parte del oficialismo, de parte de los colectivos o personas o partidos políticos, el propio gobierno que promueven la ley, dice, bueno, esto viene a dar solución. Vos te estás concentrando, de algún modo te dicen, en la parte como fea del asunto. Pero no estás concentrándote en el problema que tienen los inmigrantes, las personas que no acceden a garantías. ¿Sí? Esa realidad también existe, ¿no? Gente que tiene dificultades para acceder a garantías, gente que inmigrante, todo eso existe, ¿no? Yo sé que existe el sistema de alquiler sin garantías. El sistema de garantías de alquiler. ¿Existe el sistema de garantías de alquiler? Del ministerio. Y también el mercado informal de... Y hay un mercado informal de gente que alquila sin garantías por confianza, lo que sea, por algún tipo de vínculo, ¿no? Bueno, Cecilia, por ejemplo, ¿cuáles serían los instrumentos para vos, en tu opinión, adecuados para atender esa realidad de esa población que eventualmente tiene el dinero para alquilar porque tiene un trabajo, porque tiene un ingreso más o menos estable que le permite proyectar un alquiler, pero que tiene todas las otras dificultades? No tiene garantía, no tiene un familiar con una propiedad o un trabajo tan no tiene lazos acá para... como para decir, bueno, accedo a una garantía o no la puede contratar, ¿no? Yo te decía, el Fondo Nacional de Garantías tiene un programa que es garantía de alquiler, que es de la Contaduría General de la Nación, como si fuera funcionario público. Te presentás ante el ministerio, pedís para que el ministerio te salga de garantía, siendo claro. Esa garantía la presentás a la inmobiliaria, es una garantía de las mejores porque es de la Contaduría General de la Nación. Nadie duda de esa garantía y podés alquilar. Hemos hecho... ¿Cuáles son los requisitos para acceder a esa ley? Hemos hecho varios cambios en esa ley para que fuera lo más accesible posible. Es verdad que no siempre contemplás a todo el mundo, que es difícil en el universo personal, pero sí, por ejemplo, si tu salario es informal, vendés en los ómnibus, vos tenés un ingreso, podés pagar una pensión, pero no podés declarar que estás trabajando si el escribano te hace una notificación que dice que es verdad que tú tenés tales ingresos y lo declara con fe, puede ser parte de lo que declares ante el ministerio como que tenés ingreso. Si estás en el clearing pero tus incumplimientos fueron menores, también te permitimos tener garantía de alquiler del Ministerio de Vivienda.
Si todo eso no tenés de ninguna manera, entonces vamos por otros caminos, que son otros programas. Y son programas de la Agencia Nacional de Vivienda, porque obviamente estás en situación de emergencia habitacional. Ese programa existe y es el que hemos usado y que ahora el gobierno lo está usando con las famosas duplas de situación de calle. En los complejos de la Agencia Nacional de Vivienda, de viviendas que han quedado libres y que nosotros estábamos tratando de poner, las familias que no cumplían con ninguno de todos estos requisitos que yo te decía, hoy están haciendo dupla de 2 personas que no se conocen, que están en situación de calle y lo están instalando en la ANB. Por ahora hay un acompañamiento, porque yo lo sigo de muy cerca, hay un acompañamiento social del MIDES a esas personas, así que esperemos los resultados. Lo que sí no me cabe la menor duda es que el acompañamiento tiene que ser cuerpo a cuerpo, porque no solo esas personas habían quedado por fuera de toda la estructura social que nos dimos, sino que además está viviendo con otro que no conocía. Ojalá funcione, ojalá tenga funcionamiento, pero las mujeres con hijos solas hoy no la estamos solucionando y no están pudiendo acceder a la emergencia habitacional. Entonces, no hay que elegir lo que sea mejor publicitado, sino tratar de resolver las diferentes situaciones que se plantean todo el tiempo con respecto a lo habitacional en el Uruguay. Sí, yo quería decir justamente esto último que contaba Cecilia. El Uruguay tenía una política nacional de alquileres. Se construyó recién a partir de 2010. Desde la nada, porque era inexistente, hasta ir construyendo y sumando distintos instrumentos, uno de los cuales es el sistema de garantías, que tiene sus límites, que tiene sus restricciones, pero que otorgaba en el entorno de 1.000 nuevas garantías todos los años. Y que el último año que medimos, de esas 1.600 fueron otorgadas a migrantes, para tener una idea, ¿no? Y que del monitoreo de las 11.000 garantías que estaban vigentes, quedaba claro que la población que accedía era básicamente los jóvenes más jóvenes, entre 20 y 35 años, y los veteranos más veteranos, es decir, los que no encuadraban en otras líneas programáticas. Con una cosa que me parece que es muy interesante, es decir, que cualquier familia o cualquier núcleo familiar o cualquier arreglo de convivencia, a lo largo de su historia de vida, tiene como configuraciones y necesidades distintas. No es lo mismo cuando se autonomizan unos jóvenes que cuando estás en edad reproductiva, cuando tenés hijos chicos o hijos grandes, cuando se van los chiquilines. Es decir, la solución de vivienda no es la misma. Entonces, tenés que tener como un repertorio grande de oportunidades y de opciones. Bueno, en ese camino estábamos. Lo que contaba Cecilia, con InMujeres había un convenio que ya no era garantía de alquiler, era garantía y subsidio total de alquiler inmediato para las situaciones de vulneración, de violencia basada en género, de violencia intrafamiliar. Había que sacar a las mujeres con sus hijos y darles rápidamente una alternativa. Y estos fueron cientos de soluciones que ahora se cayeron, las nuevas, digamos, ¿no? O sea que lo poco que se venía construyendo se interrumpe. Y creo que también, y obviamente será un tema de otro programa, el día que pase la LUC y el referéndum, y podrán ustedes abrir otras líneas de análisis, que es defender algo que lo decía muy claramente Valeria. Acá no se trata de imponer una visión patrimonialista que está muy arraigada en el discurso hegemónico, en cuanto a que el problema de la vivienda es el problema de la vivienda propia en propiedad. De ninguna manera. No lo es en el Uruguay, no lo es en ningún lugar del mundo. El problema es la tenencia segura, una solución de vivienda adecuada a las características socioculturales del núcleo familiar, a sus ingresos, y segura, que podrá ser en propiedad colectiva, en arrendamiento o en la modalidad que sea. Y el arrendamiento tendría y tiene que ser una solución válida, equivalente a las otras, ¿no? No puede ser una solución que sea el último descarte después que no se puede encontrar ninguna,
sino que lo que hay que hacer es arropar la solución del arrendamiento. Para eso diseñamos con Cecilia y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo un programa modélico que era el alquiler público, que el Uruguay volviera a tener alquiler social público. Sí. Lo hicimos en acuerdo con la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Vivienda, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con una experiencia piloto que iba a involucrar 200 familias. Ese programa, con el apoyo de consultores internacionales que incluso felicitaron al Uruguay por su diseño, quedó prontito para que este gobierno adjudicado para que este gobierno lo pusiera en marcha. Lo pararon. Lo pararon. Porque hay una sospecha ideológica con respecto a eso. No por un problema práctico, no por un problema, digamos, de recursos, porque ni siquiera es un problema de plata. ¿Qué tipo de sospechas es eso? Y bueno, el Estado siendo arrendador, ¿no? Sí. No, y de vuelta a esto, hay una continuidad en la idea, y esto es fuerte lo que voy a decir, pero el decreto ley, esto quiere decir que fue en la dictadura, ¿no? En plena dictadura, evidentemente también tenía esta idea de que no hubiera un tope en los alquileres y que lo regulaba el mercado. El mercado regula. Desplacemos al Estado. Y en esa misma continuidad es la LUC, ¿no? Este desplazamiento. Entonces, evidentemente, ¿qué estaría en las antípodas de un régimen de alquileres sin garantía donde lo que privilegia es una confianza contractual entre particulares, donde el Estado no está y aparece solamente el auxiliar de la justicia para el desalojo express, ¿no? Entonces, en realidad ahí lo que estaría en las antípodas es precisamente este modelo de alquileres sociales que en las prácticas internacionales es lo que se reconoce que es lo mejor para poder garantizar evidentemente otro tipo de garantías y visibilizar que efectivamente tiene que haber una regulación del mercado de alquileres, o sea, cualquier política incluso de subsidio. No estamos hablando de países socialistas o comunistas, Sí, estamos hablando de la experiencia de Francia, de España. Perdóname, haciendo una sociología del cabotaje sobre el Uruguay. En el Uruguay la gente le gusta que el Estado esté más bien metido, ¿no? Al propietario le va a gustar tener su garantía, que el que le alquile tenga garantía, y al que alquila le va a gustar saber que no lo pueden echar en 6 días, ¿no? O sea, no sé exactamente a quién le parece, qué sector es el que le conviene o que podría ver un beneficio en un régimen tan desregulado como este. Tal vez pueden ser sectores que tienen muchísimas propiedades como para ofrecer, pero no me imagino exactamente... no cumple con los requisitos necesarios para ser habitable. Puede ser alguna situación que bordee casi no solo la formalidad, sino la legalidad. Exacto. ¿No? Es decir, en un asentamiento todos sabemos también que hay factores de poder que están vinculados a tráfico, a otro tipo de redes que no son redes públicas o por lo menos legales. Y bueno, y también... ¿Vos emparentás este régimen con la posibilidad de ir, que también está incluida en la LUC, con $100.000 en efectivo? Sí, claro. Y por ejemplo, yo tengo una cantidad de casitas precarias. No la había visto. ¿No? Bueno, a ver, son especulaciones. Yo tengo una cantidad de casitas precarias que no puedo demostrar que soy propietario, porque de repente es en un asentamiento irregular. Sí. Pero que tengo el control de esas casitas. Nos pasaba, nos venían los desalojos y nosotros los parábamos porque ¿voy por el lado de una garantía formal, de un contrato firmado, o voy por otra que me permita, si tengo que sacar a la gente, la saco de una? Bueno, quizás sea. Y lo mismo que decían en cuanto a las inspecciones, porque también no va a tener inspección en cuanto a la higiene y habitabilidad de la vivienda, que no se llueva, de que los materiales de construcción, que tenga instalaciones. Pero entonces, de algún modo, a ver, pará. Quien otorga una garantía se asegura de que el bien esté en condiciones de ser arrendado. Sí. Acá no parece nada. Permite un negocio de dudosa calidad. Ahí está, pero de ofrecer viviendas precarias para gente precaria, en condiciones precarias, donde el Estado va a funcionar además como mi patota. Claro. ¿No? En el caso de que haya problemas. En el caso de que haya problemas. Hay asentamientos como el Maracaná, que pertenecen al Ministerio de Vivienda, que nosotros estábamos para regularizar. El que compró esa casa podía probar que tenía algo, como el recibo de OCE, por ejemplo, porque no te pedían título.
se presentaba, la alquilaba, esa persona la querían desalojar y venían al ministerio a decirnos, me quieren desalojar y el terreno de ustedes. Y nosotros tenemos que proteger al que estaba, porque en realidad no se puede alquilar en un asentamiento. A ver, Valeria, ¿qué ibas a decir? Perdón. Sí, que en realidad, bueno, vinculando un poco también a las condiciones que plantea la LUC en este tema, hay que ver, incluso hay libros que han actualizado lo que tiene que ver con este nuevo régimen de alquileres, que plantea, por ejemplo, Miguel Tomé, plantea que es de dudosa calidad legislativa la LUC, que procesalmente genera problemas, eso pensando desde la propia dogmática del derecho, que de repente podríamos estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero en estos puntos plantean que en definitiva existen muchos problemas de redacción en la propia ley, ¿no? Entonces, lo que vemos es que en un procedimiento de dudosa calidad democrática, planteando la emergencia, se impone un régimen que además está mal hecho. Evidentemente eso es lesivo para la comunidad. Y lo único bueno, digamos, que estamos ahora habilitando un debate que tendría que ser, o sea, en torno a esta defensa de poder derogar la LUC, poder habilitar un diálogo nacional en relación al tema que involucra temas amplísimos como lo sería una posible reforma urbana, por ejemplo. O sea, en definitiva, por un lado está la protección del régimen de alquileres y también la enorme indefensión que tienen aquellas personas en una mayor situación de vulnerabilidad, porque no solamente están las herramientas penales puestas en eso con el delito de usurpación, sino ahora también con, como dice Subía, una policía desatada, donde hay una gran discrecionalidad y donde desafortunadamente los mecanismos de protección están siendo insuficientes. No, yo me quedé pensando en esto que estaban diciendo porque me resulta notable, porque ahora que empecé a pensarlo con maldad, peor, como pienso a veces yo con malignidad, entonces la legitimación, lo único que se requiere, de acuerdo al artículo 455, para acreditar el derecho de propiedad sobre la finca arrendada, es el contrato de arrendamiento o el facsímil o un subarrendamiento autenticado por un escribano. O sea, que yo aparezco con un papel que es el contrato o un facsímil de arrendamiento o de subarrendamiento, entonces yo ya tengo un derecho para iniciar un proceso de desalojo. Y bueno, claro, realmente puede ser que casi que un testaferro, en fin, cualquier cosa podría tener una... y sin ningún tipo control sobre viviendas muy de defensa posible. O sea, en un mercado de precariedad. Es draconiano eso. Es draconiano. Es decir, ellos lo saben. No tenés forma de resistir. Que en todas las viviendas esas es poca plata, pero que en su suma puede ser un negocio, ¿no? Sí, es poca plata y para el que alquila es la diferencia entre estar bajo techo o estar en la calle, ¿no? No, es poca plata por alquiler. No, es poca plata por alquiler, sí. Si vos tenés bastante facsímil, no te digo. Bueno, pero pasó con los terrenos. Hay un montón de terrenos que todos sabemos, en algunos pudimos probar, en la mayoría no, que fueron propiciados por el propio propietario a ser ocupados, el fraccionamiento ilegal se hizo y lo vendió. Y cuando vos tomás en cuenta a cuánto vendía cada uno de ellos, sacó más de 4, 5, 6 veces lo que realmente valía el terreno por haberlo fraccionado. Eso existe, hay un mercado ilegal clarísimo en cuanto al crecimiento de los asentamientos en el Uruguay. Y no tiene que ver solo con que ocupaste un terreno, te lo vendieron, alguien lo fraccionó. Y muchas veces es el propio propietario que gana muchísimo más plata. Claro. Es así. Sí, y está mucho más expuesta la gente, también, por ejemplo, los migrantes, ¿no? La gente que llega del exterior y que no es solo que no tiene una red de protección social de conocidos, etcétera, sino que además no conoce bien las leyes ni las costumbres. De pronto, cuando yo tramité mi garantía de alquiler, que lo hice con el sistema de la contaduría, había una mujer, una extranjera, a la que le habían vendido una casa en un asentamiento, y la mujer genuinamente consideraba que había comprado la casa. Y bueno, si había pagado, en realidad había comprado eso. Claro, pero ella no tenía ni la menor idea de cuál era el régimen legal que
que... Le pasa a los uruguayos claro. exactamente lo mismo. Y Pará. en San Miguel está lleno de dominicanos y cubanos que están viviendo ahí y están asentados, forman parte de ese asentamiento. La ciudad, el centro de la ciudad es expulsado. Pará, porque A los que ganan menos y a los inmigrantes. En ese ámbito del derecho a la ciudad, yo lo he hablado alguna vez, hay una alcaldesa acá, la alcaldesa del municipio B, Silvana Pizano, que ha venido varias veces y siempre me plantea este tema del derecho a la ciudad, porque además en lo que vendría a ser la zona del municipio B, es donde claro, dice, no sabés lo que es los migrantes y las cosas que pueden suceder en las pensiones, ¿no? Y de hecho, todos los que cuando empezó la emergencia sanitaria se quedaron sin posibilidades porque no había autos en la calle y las pensiones, y pasaron a ser población de calle, gente, ¿no? En el centro de Montevideo. Ese es otro tema, el tema de las pensiones. Que de repente sí era un tema que merecía ser tratado como una urgencia, ¿no? Porque ahí se estaban violando que este derechos. régimen justamente lo que hace es incorporar la precariedad del régimen de las pensiones seguir al régimen la precariedad. Exactamente. Claro, eso casi que transforma en generaliza esa situación. Sí, y ¿no? además, de vuelta, ¿no? La ley de urgente consideración es muy difícil, yo siempre lo planteo hablarlo por artículo, porque de repente se pierde de vista el espíritu general que además de alguna manera tiene un sentido. O sea, podemos ver, por ejemplo, con esto que planteabas, el artículo 14 de la LUC, que habla precisamente de la criminalización del espacio público, ¿no? Entonces, en ese sentido también vemos que, de vuelta, no era ni urgente ni necesaria esta ley, que hay verdaderas emergencias, como tiene que ver con la efectiva protección del derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad también, sobre todo también porque al tiempo que tratan de justificar un régimen de alquileres que no funciona, que está probado que está mal redactado y mal pensado, a su vez se trata de utilizar la idea del problema de la población migrante como un tema para aparentemente como para dar una solución, al mismo tiempo que se alimenta un discurso xenófobo por parte de otras autoridades, como es con el ministro Eber, que está hablando de la posible expulsión de migrantes, ¿no? Entonces, siempre en estas situaciones donde hay una gran demagogia instalada, el chivo expiatorio termina siendo la población migrante, pensando que bueno, el problema de vivienda tiene mucho que ver con este aumento desproporcionado de población migrante, cuando en realidad Uruguay sigue siendo un país que sí recibe más migrantes que antes, pero está muy lejos de ser de los países de América Latina que recibe más migrantes. Le vendría bien recibir muchos más. Ojalá que sí, pero no es verdad. Entonces, que esté desbordado, sí está concentrado en algunas zonas, pero que en definitiva el problema es estructural del tema de vivienda. O sea, capaz que con la población migrante se ve, pero no es que se precisen medidas o acciones específicas para la población migrante, sino una política de vivienda que garantice un derecho constitucionalmente reconocido. Eso es lo que se está pidiendo, no un debate con penadez para plantear si lo que dice se lo redactaron bien, sino para plantear que el problema de fondo es garantizar un derecho, y eso nos tendría que quitar el sueño a todas las personas independientemente de nuestras identidades políticas. Sí. Bien. Muchas gracias, Valeria España, muchas gracias, Cecilia Cairo, muchas gracias, Salvador Esqueloto. Perdón, Sole, tengo que decir algo porque me dejó. Utilizar a los migrantes para argumentar a favor de la LUC ya me parece como cualquier monedita sirve, ¿no? Pero es lo mismo que utilizaban a los pobres para decir que solo hacíamos transferencias y los culpables de todos nuestros males eran los pobres. Decir que la ley de urgente consideración, que era el programa, decir un día, que es el programa central del gobierno, que es el buque transformador de la historia, y terminar diciendo que lo hiciste por los migrantes. Yo tengo una anécdota. En realidad está tan, lo que decía Valeria es verdad, es tan increíble estos artículos que nadie sabe qué necesidades tenían que ponerlos, que ahora los tienen que justificar de alguna manera. No lo pueden hacer jurídicamente, no lo pueden sostener en los debates. La gente les dice, esos artículos no sirven. Inclusive los periodistas, que ya es mucho decir, ¿no? Que inclusive los periodistas lo cuestionan, que ahora resulta que es porque pensamos en los emigrantes. Tremendo. A ver qué decías. No, esta idea de decir cualquier cosa para justificar lo injustificable me hizo acordar en un programa Sanguinetti que decía que Uruguay era una república feminista
solamente para justificar su aberración, digamos, al uso de velo en las escuelas, ¿no? Entonces decía, Claro. eso no se puede porque van a venir a afectar los valores de la República, porque Uruguay es una república feminista, lo decía Sanguinetti, y bueno, eso es el tipo se comenta discursos. solo. Yo creo que tendríamos que haber ido todos al taller de presidencia para enterarnos realmente. A ver, ¿cuáles son los beneficios? Espero que sea Pero así. ella Ella nos me cuente. contó, no, fue Ricardo Pose, pero Por ella eso. me contó todo lo que sucedió. Primero, duró 1 hora 50 minutos, Taller de las cuales 1 hora 10 fue la introducción de Rodrigo Ferrés, ¿no? Había 30 periodistas, y esto es la descripción de Ricardo, ¿no? Usaron un PowerPoint, eran 4 personas, no solo Ferrés, estaba Bención, la hija de Bención. Sí, sí. Estaba el subsecretario, creo que del Ministerio de Trabajo, y no me acuerdo de qué otro ministerio, Maciel, y bueno, en fin. Y entonces con el PowerPoint dividido en 7 capítulos la ley, y bueno, salieron a defender la libertad financiera, siempre con el tema de la libertad, que es el coso, el tema de la libertad en el tema de los inquilinos. La libertad responsable. Todos No, tienen y libertad. después se paran en el tema de la seguridad pública. Sí, De ahí hecho, es donde- la legítima defensa es como, bueno, la verdad que a mí me impacta cuando lo dicen, porque el otro día lo dijeron también el senador Sebastián da Silva, ¿no? En el Sí. interior. Fíjate que con esta ley podés Claro. dispararle al que está, no solo dentro de tu casa, sino también al que En está... el portón. A mí me genera como Sí, sí. escándalo, pero es evidente que hay un público, hay un nicho para decir eso. Hay un nicho, exactamente, hay Y un lo- nicho, y lo entre de la comillas, inclu- del mercado. Y lo de la inclusión este, financiera también, yo le pregunto a todos los diputados, no pudieron contestarme, ¿por qué si era tan mala la inclusión financiera todos seguimos cobrando por Ibro? ¿Por qué no dejaron la tarjeta? Ah, bueno, pero a eso sí, ahí el nicho lo entiendo mejor, pero me doy cuenta de por dónde viene. Pero este otro, vos tenemos que llegar al final, pero Valeria, dale, porque te vi con... No, pero entramos capaz que adelanta algún próximo programa cuando se hable de seguridad, pero esto que decías de la gran contradicción en relación a, bueno, por un lado, quitar la trazabilidad para evitar los lavados de activos, ¿no? Claro. Y por otro lado, criminalizar a los eslabones Más más abajo. abajo Más, del sí. narcotráfico, El microtráfico, que ha tenido sí. un efecto Sí, concreto tremendo. en mujeres, En las mujeres, pobres, sí. que además son en realidad ahí hay también Y ahora dice que capaz una que lo derogan, pero manipulación. después que se apruebe. Claro. Sí, pero después que se apruebe. Mientras tanto que esté preso, ¿no? Sí, claro, ¿No? que se aguante 4 meses más. Tremendo. Bueno, gracias Salvador Esqueloto, gracias Valeria España, gracias Cecilia Cairó. Sole, llegamos al final de esta mesa de análisis, pero no del programa, así que Yo llegué al final. El sí. vamos a un corte y enseguida volvemos con más legítima defensa, segunda dosis. Chao. Un día, dentro de no tanto tiempo, Si no te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Un día, dentro de no tanto tiempo, volveremos a vivir como queremos. Y para que eso pase, cuidémonos más que nunca.
Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Esta semana hubo un hecho inédito en la historia de nuestro Parlamento, que fue la autointerpelación del gobierno, cuando el senador Jorge Gandini fingió, junto con el ministro Paganini, una interpelación que en realidad no incluía ninguna indagatoria genuina del senador al ministro interpelado, sino que era una suerte de contubernio de ellos para cuestionar a una figura que no está en el Parlamento, que es la actual intendenta de Montevideo, Carolina Cose, de una gestión que tampoco es la actual, sino la anterior administración del Frente Amplio. Tuvimos ese show, ese circo, que se conformó en el Parlamento, donde uno hacía como que interpelaba y el otro hacía como que era interpelado, pero en realidad estaban cuestionando a dos voces, a terceras personas y otra administración, por la construcción de la Antel Arena, porque el gobierno vino a demostrar nuevamente que la única función, la única estrategia que considera para promover su gestión es denostar las gestiones anteriores. Es el vilipendio de la actual oposición, es el agravio sobre las anteriores autoridades. No hay ni un solo proyecto en el Parlamento. Como todos sabemos, lo único que se ha discutido desde que se inició este periodo es el presupuesto, la rendición de cuentas y la ley de urgente consideración, como grandes proyectos, pero después nada. Lo único que hay ahí son circo y circo y circo. Ahora incluyó una autointerpelación, que es algo que no tiene precedentes, pero también incluye una comisión investigadora promovida por el sospechoso, el exministro Cardoso, que asume la banca en la Cámara de Diputados y promueve una comisión investigadora para desviar la atención de lo que verdaderamente se está investigando, que es su propia gestión al frente del Ministerio de Turismo. Todas son cosas insólitas, todas demuestran que el gobierno utiliza como estrategia el show, el circo. Pero, nuevamente, hay que decirlo, esta estrategia está condenada al fracaso. No es posible sostener un proyecto de restauración neoliberal que va dejando todos los días cada vez más pobres, más gentes en condiciones con dificultades para acceder incluso a cosas elementales como la alimentación, sobre la base del vilipendio de otra administración, del agravio, de estar todo el tiempo hablando de lo mal que lo hicieron antes. No se puede sostener con propaganda negativa contra un tercero una gestión durante 5 años, porque al final la gente termina diciendo, bueno, pero yo vivo peor, y si vivo peor, está todo bien con tu propaganda diciéndome que el resto es malo, pero vos sos impresentable. O sea, esa estrategia solo puede funcionar en la medida en que se logre instalar en el Uruguay un sentimiento generalizado antipolítica, contra el sistema político, contra todos los partidos. Y Uruguay es un país donde los partidos tienen todavía credibilidad, donde el sistema de partidos todavía es razonablemente representativo. Por lo cual, la búsqueda del gobierno de tirar o de generar no una grieta, sino una especie de gran lodazal donde caigan todos de manera de poder promover su proyecto y decir los otros son peores que yo, es una búsqueda
insensata, que no va a terminar bien. Y además esconde en este momento su única intención, que es ganar en el próximo referéndum que se va a realizar el primer trimestre del año que viene. Sobre ese referéndum, el gobierno no tiene argumentos, no los presenta, hace campañas publicitarias donde también acusa a la oposición, que fue la que impugnó los 135 artículos, de mentir. ¿Y lo acusa de qué manera? Promoviendo eslóganes y spots publicitarios donde sí se repiten una y otra vez mentiras, mentiras que son fácilmente probadas, como por ejemplo que la oposición quiere derogar el régimen de ese registro de violadores, o que la oposición quiere dificultar o no quiere que los plazos de adopción sigan siendo tan largos como lo eran antes, cuando esos son artículos que no están siendo impugnados. Entonces, el gobierno hace circo todas las semanas, si no es el Antel Arena, es la regasificadora, si no es el café del Mides o cualquier elemento de las gestiones anteriores, oculta, impide casi que no se presta al debate sobre el contenido de la ley de urgente consideración, que es el único debate que la sociedad reclama en este momento, porque el propio gobierno sabe que esa ley, que ellos durante tanto tiempo dijeron que era popular, que era una ley demandada por la ciudadanía, ya saben por sus propias encuestas que la mayor parte de la gente no sabe de lo que trata, no sabe qué dicen sus artículos, no tiene ni idea de qué va la ley ni cuáles son sus consecuencias. Entonces, el gobierno, en lugar de estar informando y promoviendo el debate, sigue promoviendo la denostación, el agravio, el vilipendio de los opositores. Esa es su estrategia, y esa estrategia va al fracaso. En el único momento en que podría funcionar sería si toda la sociedad se convenciera de que el sistema político no sirve para nada. Esta semana, el senador Guido Manini Ríos dijo que cuando se acerque el final de la campaña van a recurrir a una estrategia de la emoción. Van a decirle a la gente: vos votá por el sí a la derogación, pero después no te quejes. ¿No te quejes de qué? Dice, si le matan a un vecino o si te matan a un hijo, no te quejes. Porque si estás promoviendo la derogación, estás promoviendo que la inseguridad se mantenga como se mantenía y quitarle herramientas a la policía. Eso es para Guido Manini Ríos, y aparentemente eso es lo que tiene definido el gobierno, apelar al corazón. Esa es la idea de emoción que tienen. No tiene nada que ver con lo afectivo, no tiene nada que ver con el amor. Es decirle a la gente, si no votás esto que yo creo, no te quejes si te matan a un hijo. Mirá vos qué idea de emoción que tienen. Para mí eso es puramente terrorismo. Eso es apelar al miedo, es apelar a los sentimientos más irracionales y más primitivos. Y además es una tremenda falsedad. Tenedlo en cuenta ahora en el momento de pensar qué vas a votar. Desde hace 30 años, ONASPU está con los jubilados y pensionistas. Por eso, para que tus derechos tengan voz y voto, suman su voz. ¿Estamos prontos? ONASPU siempre ha defendido una mejor calidad de vida, tanto para jubilados como para pensionistas. Esto es así. Esto es así de siempre.
Es importante avanzar en una seguridad social digna, también inclusiva. Y eso lo han hecho siempre. ONASPU y su equipo representan con su voz A cada uno de los jubilados y pensionistas de todo el país. Por eso es importante apoyarlo. en cada punto del país. Esto es por el Plan Ibirapitá, Por la Operación Milagro, Por las jubilaciones y pensiones. por el sistema de cuidados y tantos derechos más. esto es por nosotros. Y por los que vendrán. Voz y voto para tus derechos siempre. Por los jubilados y pensionistas, este 28 de noviembre votamos lista 1, la lista de ONASPU. Este 5 de diciembre son las elecciones internas del Frente Amplio y vos decidís el futuro. Elegimos Presidencia Nacional y Presidencias Departamentales del Frente Amplio. Los delegados y delegadas de base al Plenario Nacional y plenarios departamentales. Los delegados y delegadas de los sectores políticos al Plenario Nacional y plenarios departamentales. Pueden participar los y las adherentes mayores de 14 años y quienes se adhieran en el momento de la elección presentando cédula de identidad en los comités de base, locales sectoriales y otros locales habilitados. Consulta la lista completa de locales en nuestra web y nuestras redes. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Reparten pasta acá en la esquina de la pensión y fuman, compran y viven para tentar la resurrección. La gente va envejeciendo, manos quemadas de encendedor, cicatrices y amuletos de cada chaki, cada historieta, y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación, y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación, y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación, y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación. Los críos miran y maman, gritan, suspiran, huelen a tierra y corren, juegan, caminan, matan bichitos, sienten la guerra. La túnica blanca la mancha el barrio ese donde no hay vereda. Un policía saluda, dando la bienvenida a la escuela. La prueba resuena, ruge, papeles rotos, murales viejos. Calor sin ventiladores y frío cama invita al tambor. Calor sin ventiladores y frío cama invita al tambor. Calor sin ventiladores y frío cama invita al tambor. La cana reparte tranzas, comparte coimas a 4 escritorios. Los abre y cuenta billetes, billetes para engordar los ojos. Se pasa la bicicleta, la caja chica de este negocio. Entre multas y oficiales, 3 patrulleros y un tiro flojo. Balazos que van al barro para que el cuerpo no suene tanto. Tené cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos. Tené cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos. Tené cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos. La calle no
palabra se escupe, temperaturas volaginosas, cartones, chapas, palitos, sostienen casas donde no hay flores, veredas, baldosas rotas, van dibujando coreografías de algunos oficinistas que esquivan manchas y copetines. El cine ahora es iglesia, la iglesia luego será vendida, sagrado el domingo el bar, el amigo el fútbol y la medalla. Lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad, lo digo mientras estalla mi corazón contra la ciudad. Qué gusto poder recibirte, Mochi, en nuestro programa. A mí siempre que escucho las canciones tuyas me conmuevo, pero además los escucho bastante. Pero bueno, creo que vos sos consciente de lo que estás generando en un montón de gente, tanto acá como en Argentina. Venís de hacer, creo que, dos solís, un solís y una gira importante en Argentina. Bueno, ¿cómo estás viviendo esto? Y medio loco, muy loco todo. La verdad que no me la puedo creer mucho. Un poco así, con incredulidad lo vivo. Porque es como impactante, ¿no? Y además veníamos de todo ese momento tan restrictivo de la pandemia, donde no había actividades en vivo, no había... sí, espectáculos no había. Y saliste con todo esto, ¿no? Sí, con una agenda marcadísima. Tengo la sospecha de que la gente la estaba pasando muy mal en la pandemia y decidió escuchar a alguien que la estaba pasando peor. Entonces mi público se multiplicó así durante la cuarentena o durante el encierro y entonces lo estoy viviendo como algo muy vertiginoso, raro, así como de repente eso, tocar y que vaya gente. Para mí es algo nuevo. Y que vaya mucha gente. Y que vaya mucha gente. Hicimos 2 solís, que aparte cuando me dijeron de hacer un solís dije, ni en pedo, o sea, no va a ir nadie. Y se agotó en 4 horas y después fue como, y hacemos otro, y fue como, ni en pedo, no va a ir nadie. Y se agotó de vuelta y así. Bueno, a mí me pasó eso, de algún modo esa experiencia que vos estás identificando en la gente, por más que conocía un poquito de más tiempo, fue durante la pandemia donde empecé a escuchar un montón de temas que vos habías ya hecho en los últimos años y dije, pero qué capacidad para sensibilizar, para llegar, no sé, para tocar fibras de un montón además de generaciones, ¿no? Nosotros no tenemos ni la misma edad, ni nada por el estilo, y yo sé que hay un público re variado que te está siguiendo. Creo que esa es de las cosas que más me gustan en realidad, como que cuando miro al público, así que va a los shows, es gente muy distinta, o sea, de edades, no sé. Sí, de travesías de vida, ¿no? Sí, de todo, es como, y eso me encanta. También capaz que hay una conexión con una parte o una para mí, ¿no? Capaz que de tus letras, de tu música, que nos plantea una resistencia en un momento muy complicado que estamos atravesando, ¿no? Por lo menos en nuestro país, pero en general, ¿no? Sí. Vos también hay una cosa militante en lo que vos hacés y eso es muy importante, ¿no? Y yo creo que mi música es militancia. O sea, yo siempre veo la música como una herramienta para llegar a la gente e intentar hacer la revolución. O sea, un poco eso es lo que quiero hacer. Ahora es a través de las canciones, pero en otro momento capaz que, no sé. Lo ves como una cosa instrumental. Hoy es arte de las canciones, pero de repente mañana... Y sí, yo creo que también tengo una responsabilidad y un poder, si se quiere, de convocar a un montón de gente que comparte un montón de ideas o sentimientos o cosas y el eje común, cuando es en un show mío, es lo que yo digo, digamos. Y es lo que yo digo y es lo que interpreta de lo que yo digo la gente. Y claro, eso para mí es militancia. Y desde el lado más político terrenal, sí, yo quiero decir cosas que... Estás conectado ahora, conectado con lo político, con lo que está pasando, es decir, tenés posición sobre todas las cosas. Has tocado cosas del PIT-CNT, sí, has tocado para la Federación de Estudiantes, para organizaciones sociales. Estás ahí siempre... Y porque también soy eso. O sea, yo siento que no es que voy a tocar para el PIT-CNT o que voy a tocar para eso, tocar para los trabajadores, no, yo soy trabajador. O sea, como, o no sé, la lucha transfeminista, cuando dicen, no, te queremos invitar a una movida que estamos haciendo, bueno, como, voy y la hago con ustedes, porque en realidad no es que voy a apoyar una causa, esa causa es mía.
Y en ese sentido siento eso, que como la música es mi forma de militar y de cambiar el mundo y también de transitar el mundo, políticamente me paro desde un lugar donde quiero hacer todo lo que pueda, que puede ser tocar en una actividad o no sé, o ir a participar. Está buenísimo. Sobre todo está buenísimo porque no te confundís nunca, ¿no? De en qué lado estás, más allá de todo el éxito que te puede ir Ojalá que no me confunda nunca, no sé. No creo. No lo puedo asegurar. Pero está bueno porque además, para mí desde el periodismo, yo sé vos desde la música, pero de diferentes lugares, es muy necesario ponerse en lugares de resistencia. Porque la gente la está pasando muy mal, entonces es bien importante. Sí, yo creo que hay que ponerse en lugares de resistencia y también de exigencia. Yo en este momento, con este gobierno, siento que en este momento hay que resistir una vez que hayamos luchado y exigido, y si no queda otra, sí, resistir, poner la cara y bueno, claro, y que pinte una. Pero antes de resistir, viste, como que siento que, bueno, salgamos a la calle, viste, hagamos algo, generemos movida, viste, como que no quiero que sea solo resistir. Te entiendo. Igual yo usaba el término resistencia no en el sentido de bancar, sino en el sentido de, bueno, de dar la pelea. Sí, que eso seguro, pelear hay que dar siempre. una pelea que es muy importante. Sí. Mochi, ¿qué estás pensando ahora ¿tenés fechas ya para tocar de nuevo en Montevideo, en Uruguay? Tengo una fecha del 17 de diciembre en la Sala Citarrosa, que voy a estar tocando con la banda, es como el cierre del año. Y nada, después... Después descansar un poco, porque has tenido tremendo año, ¿no? No se descansa nunca. No se descansa nunca. No, la verdad que la pandemia creo que también me sirvió para darme cuenta de lo que quería tocar en vivo. Y una vez que arranqué así, me fui de gira y creo que todavía no terminé. Yo llegué hoy de Argentina, manejando aparte. Y vine por la nota, de hecho. Bueno, muchas gracias, qué honor. O sea, como que, y así, y si mañana me llaman para tocar, no sé, yo voy. O sea, como si estoy en mi casa, siento que estoy perdiendo el tiempo de alguna manera. Ay, qué honor, Mochi. Esta canción que pasó era Mismo Momento. Mismo Momento. ¿Y con qué canción nos vamos a ir? Con Folclorito para la Trinchera, que es una canción que compuse justamente para la gente que escucha música independiente y que vive la música como una herramienta de lucha. Bueno, muchas gracias a todos y todas los que nos han acompañado a lo largo del programa. Nos vamos con Mochi haciendo Folclorito para la Trinchera. Gracias, Mochi, también por habernos acompañado. A ustedes. Yo vine a cantar canciones, las canto como me salen. Afuera pongo los males y adentro lo que me alcance. Mi corazón tiene planes de música y de camino. Yo vine a decirte algo que espero llegue a destino. Yo vine a cantar urgente con mi bandera y mi grito. Lo canto porque lo siento, más si otros cantan conmigo. La música independiente me fue volviendo guerrero. Mi arma es el boca en boca, disparo canción al cielo. Sin género y sin espadas, no vengo haciendo carrera. Yo saco todo pa' afuera, me muestro con lo que tengo. Y aunque yo no tenga nada, va creciendo lo que era mi canción. Va acompañada, si ustedes son mi trinchera. La tele no va a invitarte a que vos vengas a verme, porque ahí salen vendedores de humo y de estereotipos. Yo voy mirando de abajo los que trepan la palmera, y cuando tengo que elegir, la música es la primera. Y si un día vos me ves adentro de una pantalla, habremos dado batalla y habrá ganado conmigo esos espacios, amigues, que son de toda la gente. La música independiente también merece camino. Yo canto para la gente y el mensaje va llegando. No le hago el favor a nadie, no tengo deuda ni bonos, no ando jugando carreras, no me ando trepando a nadie. La
música no es un globo, aunque esté llena de aire. Dicen nadie me conoce, pero llegué a tus oídos. Yo canto con todo el cuerpo, con seriedad y conciencia. No hago lobby ni me gusta deberle el favor a nadie. Por eso es que no me ves cuando se arman festivales. Y si un día vos me ves en un escenario grande, habremos roto los vidrios con la música delante. El logro será del pueblo, porque del pueblo el mensaje. Hay lugar para todo el mundo, que no importen los disfraces. Mi paso se marca lento entre guitarras y amigos, y algún teatro vacío me fue mostrando mi lacha. Anduve buscando elogios, me ando afuera del tarro. Ahora todo es buena racha, porque el goce de pilfarro. Prendida tengo las ganas de cantar y hacer canciones. Me muevo de pueblo en pueblo donde cantan corazones. Lo que hago me llevó a tomar bondis y aviones. Sin ningún amigo en el estado, yo viajo con las canciones. Yo me la paso girando, casi siempre soy de afuera. Mi equipo está conformado por algunos inmigrantes. Cuando vuelvo a mi ciudad me cobran por extranjera. La música no conoce de ciudades ni fronteras. Gracias.